Poder expresarnos en defensa de la LUC. Y yo me voy a referir a lo puntual que he venido haciendo en el día de hoy, y es a la campaña falsa de desprestigio, tratando de concentrar en temas puntuales y en artículos puntuales las mentiras que llamativamente golpean cuando uno conoce este quehacer, porque hemos participado como partido en varias secuencias, como decía Conrado, en la hechura de la LUC, sorprende la liviandad con que se está mintiendo en este momento. Yo voy a analizar, para ir muy concreto, algunos artículos de la parte de seguridad en cuanto a las mentiras más comunes, sin perjuicio que da para extenderse mucho más. La primera es en el artículo primero de legítima defensa y de posibilidad del ciudadano de efectuar la defensa de su hogar, la defensa de su persona y de su familia, y también la presunción de inocencia de la actividad policial como presunción, simplemente admitiendo prueba en contrario, en cuanto a se ha manifestado en reiteradas oportunidades que ese artículo iba a provocar muertes a granel, el llamado gatillo fácil. La LUC lleva 1 año y medio de promovida y las muertes que han acaecido han sido en legítima defensa, propiciando que vecinos, recuerdo ahora el caso de Rivera como el más paradigmático, un vecino que defendía la entrada de su vivienda de una ventana de delincuentes que intentaban ingresar a ella y utilizó un arma de fuego dando muerte a uno de ellos. La fiscal de Rivera estableció claramente que gracias a la LUC no quedaba ninguna discusión que realizar respecto a la legitimidad del proceder de ese hombre que defendía su vivienda. Si no hubiera sido por la LUC, hubiéramos tenido probablemente un procesado que hubiera sido un comerciante que defendía su hogar. ¿Por qué? Porque el delincuente estaba tratando de abrirle la ventana. Con el sistema anterior se obligaba al damnificado a esperar el ingreso del delincuente para recién ahí poder defender su vivienda, con lo irracional que significa esta espera y que ingrese un delincuente a esa vivienda. Asimismo, se suponía que la actividad policial se iba a desbordar, lo que no fue verdad. En Montevideo hubieron algunas denuncias contra funcionarios policiales que claramente quedaron desmentidas. Recuerdo el caso de un funcionario municipal en la zona de La Teja que hizo referencia a haber sido agredido por la policía, incluso estableciendo la existencia de un disparo de arma de fuego de la policía sobre él. El hecho quedó claramente demostrado que fue un invento de ese funcionario municipal, con la eventual sorpresa, lo digo al pasar, de que el fiscal del caso no pidió el procesamiento de esta persona por efectuar una falsa denuncia, quedando en agua de borrajas aquella manifestación del fiscal que probablemente esta persona tenía problemas de memoria. El artículo 4 de la LUC establece el delito de resistencia al arresto. La falsa prédica que estamos escuchando día a día parten de la base de que el sujeto tiene derecho a resistirse, o tenía con anterioridad a la LUC, a resistirse al arresto, por lo que representa la tendencia a la libertad de todo sujeto. Se trataba de explicar resistencia violenta al arresto o impedimento de la policía de accionar sobre una persona que debía ser detenida y el impedimento lo efectuaban terceros que impedían esa detención, y se quiere argumentar que la persona o toda persona tiene derecho a buscar esa libertad por los medios que sea. Irracional desde donde se lo mire, porque el policía tenía que soportar empujones, forcejeos, mordeduras, insultos. Hoy la LUC pone orden y desmiente esa mendacidad que representa ese derecho a buscar la libertad a cualquier precio. Dice Valenti, en forma reiterada, es el jefe de campaña, el jefe de una campaña oscurísima en mendacidades, de que la LUC no es más represiva para con los delitos sexuales. Falso. El artículo 6 de la LUC
establece agravamientos de las penas para los delitos de violación y sus siguientes artículos establecen agravamiento para las penas en los delitos de abuso sexual. En el artículo 14, el delito de usurpación de espacios públicos, el famoso caso en Montevideo archiconocido de personas que ponen su colchón, su garrafa en el centro de Montevideo, calles Convención, recuerdo ahora, y Colonia, era un arquetipo permanentemente reiterado. El artículo que sanciona con trabajo comunitario ese tipo de conducta data del 2013, gobierno del presidente Mujica, ley 19.120, que la LUC hoy repite porque lo único que modifica, ni modifica la tipificación del delito, ni modifica la penalidad, lo único que modifica es que antiguamente, en el 2013, se le exigía 2 intimaciones que la policía debía efectuar. Hoy la LUC modifica a una sola intimación. Sin embargo, las críticas que leemos sobre este artículo hacen referencia a la absoluta violación de los derechos humanos de las personas sin vivienda y bla, bla, bla. Absurdo desde donde se lo mire, mentira desde donde se lo mire, fue una ley del presidente Mujica, repito, 19.120, que la encuentran fácilmente. Artículos 18 y 52 de la LUC establece los hechos con apariencia delictiva. La mendaz campaña por el sí quiere confundir y arguye que la LUC establece la posibilidad de reprimir a personas con apariencia delictiva. Es completamente diferente un hecho de apariencia delictiva a una persona de apariencia delictiva. La LUC no ingresa a calificar personas por su apariencia delictiva y sí califica conductas por su apariencia delictiva. Claro, el público desprevenido y sin información recibe esa mendaz alocución de que lo que se está persiguiendo es a personas por su apariencia. Falso desde donde se lo mire, y además el concepto de hecho de apariencia delictiva ya estaba establecido en el Código de Procedimiento Penal del año 2017, por lo cual la LUC no innova, pero se ha intentado tergiversar en esta forma escandalosa. La política de género, el Frente Amplio, la oposición, ha reclamado permanentemente, sin llegar a consolidarlo, que la actividad policial se especialice en políticas de género, de protección de la víctima, sobre todo de delitos sexuales. La LUC crea una dirección general en su artículo 56 y sin embargo es impugnado en una irracional interpretación de que esta mecánica de concentrar esfuerzos en una dirección general quita las posibilidades de concentrar esfuerzos en las actuaciones de las comisarías, lo cual es una irracionalidad nuevamente por donde se la mire, porque entre otras cosas esta dirección general va a tender a la protección de esas víctimas que dicen tanto ellos defender y en los hechos, por lo que vamos a ver ahora después, en absoluto lo hacen. Los policías retirados, artículo 64. La mentira está en establecer que por la edad de retiro el policía se puede encontrar inhabilitado para ejercitar esa función fundamental de apoyo a la actividad policial normal que representa un conjunto de policías que está a instrumentación del Ministerio del Interior en este momento. ¿Dónde está la mendacidad? En que la LUC en el artículo 64 exige una evaluación de la idoneidad del funcionario policial para poder retomar el uso de su arma. Ese análisis de idoneidad permitirá separar al funcionario que no se encuentre habilitado del que se encuentra habilitado, con lo cual en absoluto se da esa posibilidad de excesos que plantea. Y 2 artículos centrales, y termino. Uno, tan escuchado en los últimos meses, la reflexión de la barbaridad de la pena de 4 años, es verdad que es severa, que se le aplica a los familiares, sobre todo mujeres, que ingresan droga a la cárcel, estableciendo entonces que dicha penalidad es draconiana, muy severa. Sucede que el artículo
que hace referencia a esta agravante de ingresar droga a la cárcel es del año 1973. Es un artículo incluido en la redacción original de la Ley de Estupefacientes, que hoy se busca endilgar a la LUC la responsabilidad por esa aplicación. Se puede discutir, sí, es verdad, es una pena severísima, es una pena que podría reevaluarse oportunamente, donde va a haber que seguir tomando medidas en el combate contra la inseguridad, pero en absoluto es atribuible a la LUC porque está establecida, repito, en la ley original de estupefacientes. Y dejo para el final la frutillita de la torta, que vuelve a incidir en lo que hace a los delitos sexuales, sobre todo resaltando un Twitter del jefe de campaña, señor Valenti, que emitió al segundo día de haber asumido la campaña de conducción de la LUC en contra de la misma en el referéndum, donde establece que en absoluto en ninguna parte de la LUC hay medidas más represivas contra los autores de delitos sexuales. Por lo que venía diciendo de la agravante del artículo 6º a la violación y de el importantísimo artículo 86 de la LUC, que impide a los autores de estos delitos de violación, abuso sexual agravado y homicidio, en caso de género que es femicidio, impide a los autores de estos delitos el poder modificar el monto de la condena, reducir el monto de la condena. El mecanismo que creó el gobierno del Frente Amplio a menos de un año de llegado al poder fue el mecanismo de poder reducir condena por trabajo o por estudio, que se mantiene en otros delitos menores, pero se les cesa a los autores de estos delitos aberrantes. Se podrá discutir, pero es una conducta clara de la LUC en persecución del objetivo de sancionar con mayor severidad este tipo de delitos. Valenti expresamente en un tuit dice una mentira que pueden ustedes verificar a poco de acceder a este tipo de artículos, sobre todo el 86, que, reitero, es interesantísimo que hubiera una información periodística veraz, es el último párrafo del artículo 86, que impide redimir condena. En definitiva, lo que tenemos es una campaña dirigida a un público que tiene difícil acceso, obviamente a un cuerpo legal complejo, compuesto por muchos artículos, inclusive los 135 que están siendo impugnados, y en función de esa dificultad sentar mentiras, mentiras y más mentiras en esta campaña. Nos estamos jugando con la LUC ubicar al Uruguay, como decía el diputado Rodríguez, en país del mundo de avanzada. Le estamos retaseando al ciudadano la posibilidad de vivir en paz, y las cifras que ya el Ministerio del Interior nos está dando en estos primeros años son permanentes, son perfectamente contundentes para hablar de lo que es una reducción del delito. Inclusive las cifras, años posteriores, años venideros, podrían modificarse, pero lo que hay es una expresa voluntad de combate al delito. Combate que el Frente Amplio no supo o no quiso hacer por aquella percepción de las personas de izquierda de que el delincuente es muchas veces un agente de cambio social. Es quien repele el sistema que está viviendo, repele el sistema de mercado, repele la vida en función de los consecuentes y buscados logros que el ciudadano de trabajo realiza, y en esa concepción especialísima del delincuente que viene desde los franceses, desde la escuela Foucaultiana, en cuanto a la consideración del delincuente como una víctima social, es que entonces el Frente Amplio no pudo demostrar y no tuvo aptitudes para esa represión. La LUC y la defensa de la LUC, y sobre todo la defensa contra las mentiras que permanentemente se están estableciendo sobre la LUC, es un objetivo primordial para nosotros en este momento de difundir sus contenidos.